Muy buen día, ¿cómo les va toda la audiencia? A partir de este momento estamos dando comienzo al nuevo encuentro de GCP, Generación con Propósito, desde los estudios de la radio 95.7 MHz. Muy buen día, César, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a toda la audiencia, que Dios los bendiga. Un día espectacular, muy lindo día, por cierto, para estar compartiendo, escuchando la 95.7 Radio Cristiana. Así es, estamos como habitualmente lo hacemos todos los domingos a las 10 de la mañana hasta la hora 12 del mediodía, acompañando a la audiencia que se anima a escucharnos, que se anima a soportarnos por todo este tiempo y también con distintos temas que por ahí no son habituales que se traten en los medios de comunicación cristiano. Porque, bueno, no es fácil tampoco, digamos, hay que jugársela, hay que estar expuesto también. Sin embargo, estamos interesados en poder ser un instrumento de bendición para toda la comunidad cristiana, marcando esa arista que nos corresponde, que nos compete entonces, desde el punto de vista de lo que hemos hecho desde hace mucho tiempo, a esta parte de poder ser un poco de atalayas, un poco de faro, en medio de tanta confusión, en medio de tanta cosa rara, que en el ámbito de la fe de un tiempo a esta parte siempre lo hubo, pero que de un tiempo a esta parte cada vez se va asentando o acentuando más. Por lo tanto, la idea es poder básicamente ser un instrumento de bendición, llevar a la gente a reflexionar, a poder tener el ánimo, el coraje de poder reflexionar y ver si estamos direccionados correctamente, si estamos en la senda correcta, y a veces cuando las estrategias del enemigo intentan desviarte de esa senda, entonces es nuestra intención simplemente no ser la última Coca-Cola del desierto, pero por lo menos llevar una palabra de alerta al pueblo. Básicamente sí, creo que eso es lo que apunta este programa, a que el oyente tome conciencia de los últimos tiempos que estamos viviendo, de los eventos que se están dando alrededor del globo, que podamos reflexionar, sobre todo tomando la palabra de Dios como base principal, como nuestra base firme ahí en la palabra de Dios, para poder reflexionar y poder comprender lo que está sucediendo. La idea es que podamos a nivel tener un mundial. programa bastante llevadero, con muy buena música. Estamos también haciendo las conexiones para tener una charla vía Skype con un pastor desde Buenos Aires, que vamos a charlar justamente el tema de la apostasía, y es el ámbito donde por ahí él se mueve hace un tiempo. Y bueno, ya está todo, técnicamente está todo ok. Técnicamente está todo, estuvimos de temprano probando con Matías y está todo coordinado, está todo ok. Vamos a probar porque esto es la primera vez que lo vamos a hacer vía Skype. Una historia. Sí, vamos a probarlo, vamos a grabarlo también. Así que espero que salga bien y que sea de bendición para todos. Bien, tenemos que decirle a la gente más o menos a qué hora podemos hacer la conexión, ¿no? Para que la gente esté informada. Y sí, vamos a hacerla dentro de 10 minutos, más o menos. Bueno, 9 minutos 56 segundos estaremos haciendo la conexión entonces con el pastor Daniel Pastore de Buenos Aires, y será interesante que podamos hablar un poquito de este tema, y seguramente que eso va a dejar también un poco el abanico abierto, el abanico de preguntas, de gente que estará de acuerdo, gente que estará en desacuerdo, gente que dirá que le parece bien, otros que le dirá que le parece mal, pero concretamente, básicamente lo que queremos hablar tiene que ver con aquello que se mueve en el ámbito nuestro, que tiene que ver con la apostasía, qué significa esto, nos afecta, no nos afecta, nos llega, no nos llega, ahora con toda esta movida de el líder de la Iglesia Católica moviéndose estratégicamente en lugares realmente importantísimos, como tiene que ver con este país de primer mundo, con toda la influencia que eso significa. Evidentemente hay un montón de cosas, y ahora por más que este programa va a quedar grabado, pero sin embargo les contamos que estamos en Buenos Aires. Matías, sí, bueno,
Vamos a darle la bienvenida al programa, a la radio, a la 95.7, a nuestro hermano Daniel Nicolás Pastore. Es un pastor de la zona de Wilde, provincia de Buenos Aires. Así que vamos a saludarlo. No sé si tenemos un pequeño delay, nos dice Matías, es un mínimo, pero vamos a intentar hacer esto, que como dijimos, no sé si es la primera vez que lo hacemos, creo que es la primera vez, me dice Matías. Así que hacelo como si toda la vida lo hiciste, bueno. No te das problema. Así que le damos muy buenos días a Daniel Pastore, lo saluda César y acá está también el pastor Daniel Osuna. Buenos días a todos, al hermano César y al pastor Daniel Osuna, lo cual es un gozo y un privilegio poder conocerlo y escucharlo. Así que estamos listos desde aquí para responder y poder compartir y que todo sea para la gloria de Dios, poder estar trayendo palabra que pueda edificar al remanente. Sabemos que estamos en tiempo de descuento, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su remanente, por su iglesia es inminente y yo creo que el clamor y el sentir de todos los que componemos el remanente es que el breve tiempo que nos queda aquí en esta tierra es poder aprovecharlo al máximo para que Dios sea glorificado. Amén. Querido pastor, muy pero muy buen día. La verdad que contentos realmente y le agradezco a César por esta conexión con usted. Y sí, yo creo que estamos en tiempos de descuento realmente. Digamos, la cuenta es regresiva y cada vez más aceleradamente. Así que bienvenido a este programa que se llama GCP y se tiene que ver con ser una generación con propósito, una generación que no viva por vivir, sino que asuma su sentido, su propósito, su asignación en la vida. Y cuéntenos para que podamos saber un poquito más de usted antes de ir al tema central. Cuéntenos un poco de usted, de su familia, de su ministerio, así lo vamos conociendo. Mi ministerio, yo hace 32 años que fui llamado por Dios, fui salvado, porque verdaderamente se cumple aquello, no que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y bueno, hace 32 años que Cristo me salvó. Y ni bien me llamó el Señor, bueno, mostró que tenía un llamamiento para la enseñanza, para el ministerio de enseñanza. Pasé por distintas denominaciones como la Unión de las Asambleas de Dios. Actualmente pertenezco a una iglesia, a la iglesia La Última Trompeta, y ahí estamos en la ciudad de Quilmes sirviendo al Señor y haciendo un trabajo de enseñanza en donde el Señor lo requiera. Llevando estudios, yo también trabajé durante varios años como profesor de Instituto Bíblico, en el Instituto Bíblico Salomón, de aquí de Buenos Aires. Y bueno, aquí estamos, tratando de aprovechar todo lo que Dios nos ponga por delante. Bien, buenísimo. Sabe que a mí también me gusta mucho lo que es el área de la enseñanza. En lo personal me parece que es mucho más fructífero el área de la enseñanza y porque establece bases y fundamentos, porque a veces la prédica usa más de la emoción y de lo almático, ¿no? Así que le doy la mano a la distancia. Bueno, cómo no, gracias, pastor. Aunque en realidad Dios me ha dado la característica, la particularidad de predicar y enseñar, combinar ambas cosas, prédicas con enseñanza. Sí. Quiero decirle que he estado leyendo los comentarios de usted, las notas de usted, porque César me estuvo hablando de su ministerio y realmente son importantísimos y son el tipo de ministerio que se necesita en este tiempo en el que estamos viviendo. Así que lo bendigo y ojalá que siga fluyendo toda esa gracia que Dios tiene en usted.
Amén. Amén, Bien. amén. Y, bueno, César. me pongo a vuestra disposición para Gracias. todo lo que... Daniel, es un gusto, como decía antes, volver a saludarlo, así que vamos a ir con el tema de todo lo que tiene que ver con la apostasía, que seamos lo más objetivo posible. No es por cuestiones nuestras, sino por la audiencia, por todos los hermanos que oyen la 95.7, que podamos explicarle de manera sencilla a todos los oyentes los tiempos que estamos viviendo. Como decía usted, estamos en tiempo de descuento, nos quedan, no sabemos lo que nos quedan, únicamente lo sabe nuestro Dios Padre, es el único que sabe el día y la hora. Así que vamos a empezar con esto, lo que tiene que ver con apostasía. Y más que nada, primeramente, la primera pregunta es ¿por qué ha cobrado gran vigor todo esto lo que tiene que ver con apostasía en estos últimos tiempos? ¿Por qué se han levantado tantos líderes, tantos ungidos? Y la gente, a veces uno no entiende o no se explica por qué siguen a esta gente, a estos líderes, a estos supuestos ungidos, entre comillas, ¿no? Supuestos ungidos que aglutinan gente, aglutinan masas, aglutinan todas las personas, y no sabemos si es por emociones, si no tienen discernimiento, si no leen la Biblia. Hay varios factores que influyen en lo que tiene que ver al ser arrastrado por la apostasía. ¿Cómo es la pregunta? Que si cuáles serían los factores que influyen a gente, al cuerpo de Cristo, que la palabra también nos dice que muchos elegidos serían engañados. ¿Cuáles son los principales factores que arrastran a las personas a la apostasía? Bueno, yo creo que antes de abordar este tema, es de fundamental importancia tener en perspectiva qué es un apóstata. Un apóstata no es un cristiano que ha perdido su salvación, no es un cristiano que, habiendo sido sellado con el Espíritu Santo, llamado eficazmente, justificado y regenerado, pierde esa condición, no. Un apóstata es alguien que nunca fue salvado, que nunca le perteneció al Señor. Eso está muy claro en la palabra, está delineado y trazado con mucha claridad. Hay muchos pasajes en cuanto a que hablan de la regeneración y de lo que es un cristiano, que claramente nos enseñan que quien verdaderamente ha sido llamado por Dios, ha sido sellado con el Espíritu, regenerado y justificado, no puede convertirse en un apóstata. Un apóstata es alguien, podríamos definirlo de esta forma, un apóstata es cizaña que ha madurado y se ve como lo que siempre ha sido, cizaña. Hay una correspondencia entre las cosas que pertenecen al mundo material y las cosas que pertenecen al mundo espiritual. De la misma manera que, así como es imposible que la cizaña o que el trigo se convierta en cizaña, lo ponemos así. Así, de la misma forma como es absolutamente imposible que el trigo se convierta en cizaña, de la misma manera es absolutamente imposible que un verdadero hijo de Dios se convierta en un apóstata. El apóstata es alguien que nunca fue regenerado por Dios. Es cizaña que, como es el tiempo de la siega, como ya nos estamos acercando al tiempo final, entonces se ve como lo que siempre ha sido. Es muy común ver a predicadores que durante mucho tiempo, evangelistas, maestros, pastores de renombre, que durante mucho tiempo, en apariencia, defendieron la verdad, vivieron la verdad, enseñaron la verdad, pero de buenas a primeras
vemos que dan un giro y comienzan a enseñar cosas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Y yo creo que aquí hay que ser muy objetivo y hay que poner ejemplos. Podríamos poner el ejemplo de el muy conocidísimo a nivel mundial evangelista Billy Graham. Durante mucho tiempo yo pensé, y esto lo digo con vergüenza, cuando no había internet, cuando no conocíamos, solamente nos enterábamos a través de ciertas noticias, yo pensé que Billy Graham era un tremendo hombre de Dios. Yo lo llegué a llamar en cierto momento el apóstol de la integridad. Un hombre que predicó a casi 200 o más de 200 millones de personas, un hombre que durante mucho tiempo predicó mensajes absolutamente bíblicos, cristocéntricos. Yo recuerdo cuando él vino aquí a principios de los 90, yo lo fui a ver incluso al estadio de River Plate, y su mensaje era absolutamente cristocéntrico. Nos llegaban noticias por aquella época acerca de su actividad ecuménica, pero era como que, no, nos parecía, no, es Billy Graham, no puede ser, todo esto tiene que ser mentira. Sin embargo, bueno, Billy Graham ahora es muy anciano, está postrado en una silla de ruedas, pero en sus últimas apariciones públicas, en un reportaje con Robert Schuller, alguien que ya partió hace poco tiempo, en una conversación televisada con Robert Schuller, Billy Graham afirmó lo siguiente, de que aún los ateos forman parte del cuerpo de Cristo y que los islámicos pueden ser salvos sin haber recibido a Jesucristo. Esto demuestra que, obviamente, esto es el antievangelio. Está negando aquella palabra dada por nuestro Señor cuando en el Evangelio según San Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús y los apóstoles dejaron muy claro que rechazar el Evangelio lleva a la perdición. Pero Billy Graham, ahora en su última etapa, nos dice que no, que se puede ser salvo sin creer al Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con Billy Graham? Bueno, simplemente mostró lo que en todo tiempo hubo en su corazón. Es la cizaña que ha madurado y que en este tiempo final se ve como lo que es, cizaña. Podríamos poner muchos otros casos. Podríamos poner el ejemplo de Luis Palau, alguien que durante mucho tiempo yo lo veía como un hombre absolutamente bíblico. Sin embargo, en una de sus últimas apariciones, cuando fue nombrado el último papa, el Monseñor Bergoglio, apareció Luis Palau diciendo que teníamos que estar muy contentos por la designación del Papa Francisco, porque el Papa Francisco es un hombre cristocéntrico que ora a Dios, lee la palabra y se preocupa por el avance del Evangelio. Bueno, esto es estar convalidando, endosando la autoridad de un hombre que claramente es un falso maestro, me estoy refiriendo al Papa, y Luis Palau lo está endosando, alguien que abiertamente es el jefe de un sistema pagano y él lo está endosando. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es apostasía. ¿Qué pasó con Luis Palau? ¿Qué es lo que pasó en su corazón? Pero esto también previamente, refiriéndonos en el caso de Luis Palau, en el año 2008, él hizo una campaña multitudinaria en el Obelisco, donde a la hora de hacer el llamamiento, le dijo a la gente: volvé con el cura, volvé a tu parroquia. O es decir, le estaba diciendo: volvé a la idolatría,
volvé a la misa, volvé al purgatorio, volvé a la mariolatría. Bueno, es claro de que Luis Palau no es un hombre de Dios y nunca lo fue. ¿Y cómo es que entonces, que antes lo veíamos tan diferente? Bueno, la parábola del trigo y la cizaña nos da la clave para entender esto de la apostasía. Todos creo que los que nos están oyendo, pero bueno, lo recordamos muy brevemente, aquella parábola que el Señor le compartió a sus discípulos, y que está en Mateo capítulo 13, donde se cuenta de un hombre a quien un enemigo le hace el daño de plantarle cizaña en su campo. Entonces, los obreros de aquel buen hombre van y le dicen, mira lo que han hecho, ¿qué quieres, Señor, que vayamos y arranquemos esa cizaña? No, no lo hagan, porque queriendo arrancar la cizaña pueden también dañar el trigo. Esperen, porque ahora se confunden mientras están creciendo. No estoy diciendo textuales palabras, estoy explicando, mencionando la parábola. Esperen al tiempo de la siega, esperen que crezca. Entonces recién ahí van a ser distinguibles. Y eso es lo que está pasando precisamente en este momento. Y cuidado con esto de la parábola del trigo y la cizaña, porque cuando nosotros señalamos los hechos de apostasía, nos dicen, no, pero cuidado, ustedes están queriendo hacer algo que no nos toca, que es arrancar la cizaña. No. Nosotros no estamos queriendo arrancar la cizaña, simplemente señalarla. Señalarla no es querer arrancarla. Señalarla es simplemente hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Señalarla es lo que hizo Pablo cuando escribiendo su carta pastoral a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, habla de Himeneo y Fileto como dos individuos cuya doctrina carcomía como gangrena. Señalar la cizaña es hacer lo que hizo Juan en su segunda epístola, cuando habla de Diótrefes y se refiere a él como alguien que hace lo malo y que no es de Dios. Eso es señalar la cizaña. Nosotros no nos proponemos arrancar la cizaña. No nos corresponde aparte tampoco, ¿no? ¿Cómo? No se nos ha asignado eso. De No, arrancar, supuesto. eso lo tiene que hacer el que va a levantar la siega. No confundamos, nosotros estamos para señalar el error, Exactamente. señalar el engaño. Así es. Daniel, te voy a pedir 5 minutos, vamos a una pausa con la música y mientras tanto respiramos, tomamos agua y seguimos. ¿Cómo no? Gracias. 11 minutos, perdón, ¿qué estoy diciendo? La hora 11 de la mañana en la República Argentina y estamos conectados con nuestro amigo y pastor Daniel Pastore desde la ciudad de... Desde la ciudad ¿De Wilde dijo? De Wilde. A ver si está por ahí, ¿nos puede confirmar esto, Daniel? Sí, Wilde, localidad Wilde, partido de Avellaneda. Muy bien, interesante todo lo que está compartiéndonos, pastor. También esto de poder, ver de que hay una realidad en la que hoy estamos viviendo como comunidad cristiana y que claro, esto ya no es de ahora, esto no es novedad. De la época de Cristo ya toda esta actividad, digamos, de confundir y de distracción en el pueblo del Señor se ha manifestado, pero que en esta época con mucho más, con mucha más fuerza. Así que me parece que es un tema realmente interesante que se debe tratar y que me gustó también lo que dijiste de que nosotros no podemos, no podemos ser juzgados por arrancar la cizaña porque no nos compete, no nos corresponde, pero sí esto de señalar y marcar la diferencia, porque esto sí tiene que ver con la función de atalayas que tenemos que tener, ¿no? Amén. Sí, pastor, te escucho. Decime, Sí. decime, yo lo que, esto ya está plantado, esto ya, la cizaña está en medio del trigo.
¿qué es lo que la Iglesia, según tu criterio, según lo que la palabra de Dios nos dice, cuál es la actitud que tenemos que tomar, qué cuidados tenemos que tener para no caer en sus brazos, entre comillas, en sus amores, entre comillas? ¿Qué es lo que debería hacer la Iglesia? ¿Cuál es la postura que debería tomar la Iglesia en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo? Muy buena pregunta, pastor. La pregunta es muy buena y que lo glorioso es que han dejado el Espíritu Santo, que ha inspirado la palabra y que ya nos ha advertido acerca de que esto de la apostasía vendría y precedería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Nos ha dejado instrucciones claras y precisas en qué debemos hacer quienes componemos la iglesia para atravesar esto que llamamos la apostasía. La epístola de Judas, así como el libro conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, que describe el principio, el inicio de la iglesia, la breve epístola de Judas nos habla acerca de el estado de la iglesia al final de los tiempos, es decir, cercano a la venida del Señor. Y en Judas, versículo 20, nos dice así. Voy a leer el final de la epístola de Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero vosotros, amados, dice, edificando sobre vuestra santísima fe. Palabra. Saturar una sobredosis de verdad bíblica. Eso es lo que en este momento necesitamos. Palabra, doctrina. Por eso también esto que dice Judas está en sintonía con otra declaración apostólica del apóstol Pablo en segunda de Timoteo, cuando él dice, vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4. Bien. También esto es una palabra y son instrucciones apostólicas para este tiempo de apostasía. Te encarezco, segunda de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, eso es también instrucción apostólica. Predicar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo a través de este programa de radio es cumplir con el mandato apostólico en cuanto a estos tiempos de apostasía que nos toca atravesar. Predicar la palabra, señalar el error, señalar las falsas doctrinas. También dice Judas, orando en todo tiempo. Yo he hablado, eso es una de las grandes ventajas, de las grandes puertas, medios que Dios nos ha puesto, que son las redes sociales, donde uno puede compartir con hermanos de distintas partes del mundo, y hay un sentir en el remanente de buscar al Señor en oración más que nunca. El Espíritu Santo que nos habita nos urge a
saturar nuestras vidas de oración, orando en todo tiempo, en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios. Eso es muy importante. Sí. Predicando, dice algunos, a los que dudan, convencedlos. Bueno, hay personas que tienen dudas, pero son dudas sinceras, no son opositores sistemáticos a la verdad. De otros, tened misericordia con temor. Cuidado con ese grupo. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y teniendo la esperanza que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos, son sencillas instrucciones apostólicas para este tiempo de apostasía que ya fue predicho. Es importante que quienes nos están escuchando, es muy probable que haya verdaderos hermanos a quienes se les ha dicho que para este tiempo tenemos que esperar un gran avivamiento. Y en realidad la Biblia no nos habla de ningún gran avivamiento que precedería la venida del Señor Jesucristo. Sí, lo que Jesucristo está ocurriendo es un avivamiento en cuanto a esto que estamos justamente señalando, ¿no? Un avivamiento de lo apóstata, ¿no? Exactamente, porque el Señor Jesucristo lo dejó muy claramente trazado en el mensaje del Monte de los Olivos, cuando dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé estuvo 100 años, tardó 100 años en construir el arca. Cada día que trabajaba en esa arca era una prédica, porque le estaba preparando algo, un instrumento de salvación, con el cual era el único medio de salvación. Sin embargo, solamente entraron Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, 8 personas. Entonces, en los días de Noé no hubo ningún avivamiento. Además, los pasajes que hemos leído, en cuanto, 2 de Timoteo capítulo 4, donde Pablo dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, muchos teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, hay un poder engañoso que se mueve en muchos ámbitos. Nosotros vemos que se levantan mega iglesias por aquí y por allá, y donde verdaderamente no se predica acerca del pecado, no se predica acerca de la cruz, solamente se habla de prosperidad y de las cosas, de bendiciones terrenales. Daniel. Y no se habla de la salvación, no se habla del juicio inminente, no se habla de la gran tribulación, no se habla de la venida del Señor Jesucristo, no se habla del infierno. Y entonces, bueno, se cumple la palabra. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, que se amontonan, y multitudes que están dispuestas, que teniendo comezón de oír, apartan de la verdad del oído y se vuelven a esos, están prestas para escuchar a esos falsos maestros. Y Daniel, eso es lo que estamos viendo. Entonces, todo esto fue preanunciado. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de deleites más que de Dios, traidores, infatuados. Sí, lo lamentable de todo esto, pastor, digo que lo lamentable de todo esto es que ese mensaje no está dirigido al inconverso. El apóstol Pablo está hablando de que eso es algo que tiene que ver en el ámbito interno, ¿no? Y eso es justamente lo que hay que tener cuidado. Claro, exactamente. Está hablando a personas que están dentro de la iglesia, pero que son cizañas, no son trigo de Dios. Sí. Acá César te quiere hacer una consulta. Sí, lo interesante de todo esto, preguntarle, y sé que usted nos va a sacar todas estas dudas, y sobre todo a la gente, ¿no? A la audiencia que está escuchándolo, cómo cuando se abren todas estas mega iglesias y estos maestros que se han levantado en los últimos tiempos, cómo la gente lo sigue,
ha sido engañada, manipulada, pero sobre todo la gente cree porque, según ellos, estos grandes ungidos hacen milagros. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos, siendo apóstatas, hacen todo este tipo de milagros? Queremos que usted sea el que dé esa respuesta. Bueno, en realidad la Biblia nos advierte, el Señor Jesucristo nos advierte en ese mismo mensaje del Monte de los Olivos, donde dice que los días finales serán como los días de Noé. Él también dice que vendrán muchos en mi nombre y harán grandes señales. Falsos cristos, en realidad tendría que leerse falsos ungidos, que harían grandes señales. Yo lo que quiero aclarar es lo siguiente, que un verdadero hijo de Dios, un escogido, hasta cierto punto puede ser engañado. Yo soy un testigo de eso, soy un ejemplo de eso. A mí hasta cierto punto, a mí y a cientos de miles o millones, a mí Billy Graham me engañó, y Luis Palau me engañó. Yo estaba convencido que ellos eran hombres que yo y otros tantos. Sin embargo, los hijos de Dios pueden ser engañados hasta cierto punto. Comparto esa experiencia, hermano Daniel. Me ha sucedido algo parecido. Es la experiencia hasta cierto punto, pero lo que no puede ser llevado a la perdición un hijo de Dios, porque es templo del Espíritu Santo y más tarde o más temprano el Espíritu no fallará en guiarlo a toda verdad. Por eso es muy importante lo que usted estaba diciendo recién dentro de lo que es el lineamiento del Consejo Apostólico, entre otras cosas de ser sobrios, de ser gente de oración. Digo, destaco esto de llenarse del Espíritu Santo, porque justamente es mucho más lejos de aquella idea de que el Espíritu Santo cuando llena al creyente le produce toda una mística y todo lo demás, pero concretamente es porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Exactamente. El Espíritu nos guía a toda verdad. Por eso me parece que es importantísimo esto de destacar a la hora de que podemos, o sea, no podemos hacer mucho respecto de cambiar la realidad en la que estamos, pero sí asumir lo que usted estuvo, digamos, enumerando recién como consejos apostólicos, a la hora de decir, y bueno, ¿y qué hago entonces? ¿No? Entonces, me parece que está bien clarito de parte de lo que has dicho respecto de los consejos, de lo que los apóstoles en su momento estuvieron diciendo, cómo debemos actuar en este tiempo. Exactamente. Me gustaría completar un poquito más la pregunta del hermano César en cuanto a lo que es este poder que se mueve. Los demonios pueden hacer milagros, entre comillas, ¿no es cierto? Pueden hacer cosas que son, bueno, trascienden lo natural. Sí. No nos olvidemos que la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses que Dios mismo, es decir, en 2 de Tesalonicenses se habla de la apostasía y se habla de un poder engañoso que Dios mismo les envía para que todos aquellos que voluntariamente quieren creer eso. Rechazaron el amor de la verdad, sean atrapados por ese poder engañoso. Dios permite todo eso. Hay un poder engañoso que se mueve, pero lo glorioso que en el versículo 13 de ese mismo contexto del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, damos gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hay un bendito, una gloriosa distinción en el versículo 13, en todo ese contexto de apostasía, cuando habla de la apostasía, del hombre de pecado, del poder engañoso, pero en cuanto a vosotros, oh amado, damos gracias de que Dios os haya escogido para salvación desde el principio. Bueno, los hijos de Dios, más tarde o más temprano, el Señor
mediante el Espíritu que los habita, los guía a toda verdad. Así es. La verdad que muy claro todo esto, perfectamente entendible el mensaje. Si le parece, lo que podemos hacer es ir a unos separadores del programa, de la radio, y luego hacemos un cierre, querido pastor. ¿Cómo no, pastor? Adelante entonces. 11 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina, desde este puntito del mundo, desde la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, acompañándote en esto que es GCP, Generación con Propósito, y hoy en un cruce así, en un contacto muy especial con un pastor que realmente está sirviendo a Dios y está también ayudando al reino para que las cosas, por lo menos dentro de todo, vayan por los carriles que deben ir, y cumpliendo cada uno con su asignación. Este es el llamado. Yo digo, pastor Daniel, yo creo que nosotros las experiencias que hemos pasado, de, como decías hoy, un poco de caer en algunos engaños y todo lo demás, forman parte de lo que dice Romanos 8:28, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque hoy estamos en una nueva etapa y nos estamos dando cuenta de que, digamos, aquello que nos ha pasado nos ha un poco como que equipado y formado para el presente en el que hoy estamos viviendo, ¿no? Así es, pastor. Verdaderamente Dios ha forjado ya desde hace un tiempo, que Dios ha preparado a su remanente para este tiempo que Dios siempre se adelanta. Y Dios ha forjado a su remanente, ha llamado. Hay un pasaje que a mí me impacta, sí, especialmente, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, donde, bueno, nosotros sabemos que escatológicamente la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia son contemporáneas. sí. Ambas nos hablan de iglesias del final de los tiempos. Filadelfia es la iglesia del remanente, es la iglesia fiel, es la iglesia a la que el Señor le dice: por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, yo te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y está la iglesia, contrariamente a esto, la iglesia de la Odisea, es la iglesia apóstata, a la que sin embargo el Señor le habla y le dice: yo estoy a la puerta y llamo, y todo aquel que abre yo cenaré con él. Y verdaderamente esto nos habla que dentro de la Odisea hay verdaderos hijos de Dios, Sí. que han salido, y aún hasta que suene la trompeta saldrán de ese sistema. Por eso el Señor les habla, porque tienen facultades espirituales para poder oír ese llamado. Muchas veces se usa ese pasaje en un sentido evangelístico, pero en verdad el Señor le está hablando a verdaderas ovejas. Es como que les está diciendo: deja de hablar ya como hechicero, deja todas esas algarrobas de codicia, de materialismo, deja de hablar como un hechicero confesando y decretando, y ven que tengo una mesa aparejada de delicias para ti. Y bueno, verdaderamente estamos viendo cómo ya desde hace un tiempo muchas ovejas que están dentro de ese sistema van saliendo, y el gran consuelo que tenemos es la promesa del Señor en San Juan 10:27, cuando dicen: mis ovejas yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y en ese contexto el Señor dice: mis ovejas no siguen al extraño. Sí. El Señor nos ha prometido que a su tiempo todas sus ovejas serán puestas a salvo. Tremendo, tremendo. Qué lindo poder terminar con esta palabra de esperanza, Daniel, porque es inevitable lo que está ocurriendo y es inevitable que esto vaya cada vez de mal en peor. Sin embargo, qué bueno es saber que, como vos decías, aquella palabra en la que el Señor dijo: mis ovejas
oyen mi voz. Tarde o temprano terminaremos oyendo su voz y aquellos que no la oigan será por una cuestión obvia. No son las ovejas del rebaño del Señor. Amén. Sin embargo, la esperanza de un Dios amoroso y misericordioso que dice, aquí estoy yo, estás afuera, estás equivocado, estás caminando mal, estás del otro lado, pero acá estoy yo, estoy golpeándote y yo sé que vas a volver, porque el que oye mi voz vuelve. Qué bueno. Lo cual también nos confirma que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, no fallará jamás, sino que atraerá a los escogidos a Jesucristo. Amén. Daniel, tu cierre, por favor, por lo menos por este programa. Estaría bueno que tengamos otros encuentros, ¿no? ¿Cómo no, pastor? Verdaderamente un privilegio y una bendición haber podido participar, ser parte de este programa y mi agradecimiento. Les agradezco la oportunidad que me han dado de poder servir al Señor a través de la participación en este programa. Les abrazo a la distancia, un fuerte abrazo fraterno en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Pastor, me gustaría que antes que te vayas, nos dejes esa palabra de esperanza que muchos están esperando, como te decía recién. O sea, sabemos que las cosas están como están, sin embargo, yo creo que en el corazón muchos están esperando una palabra que los proyecte para bien hacia adelante, ¿no? Algo que los llene de esperanza, ¿no? Bueno, la palabra de esperanza es que el Señor nos ha prometido que Él no va a fallar en hacer aquello para lo cual nos ha llamado, que es vivir con Él por toda la eternidad. Dios va a completar la obra que ha comenzado. Simplemente, tal vez pueda haber algún hermano, alguna oveja del Señor que, bueno, se sienta debilitado en este momento. Simplemente eleve sus ojos al cielo y ruéguele al Señor: Señor, aquí estoy, heme aquí. Pongo mi vida en sacrificio vivo delante de ti. Señor, el breve tiempo que quede antes de tu venida, yo lo quiero vivir para tu gloria. Pongo mi vida en sacrificio vivo delante de ti. Estoy dispuesto a hacer tu perfecta voluntad. Quiero obedecer a tu llamado. Y Dios no va a fallar, porque está la promesa del Señor, como ya lo dijimos hace un momento atrás. Ninguna oveja del Señor perecerá. Así que tengamos esta esperanza. Y creo que, bueno, una esperanza muy grande también es que la venida del Señor es inminente. Sí. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero se nos dice que no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Todo a nuestro alrededor nos dice que la venida del Señor es inminente. Así que simplemente digámosle esto al Señor: Señor, heme aquí, mi vida en sacrificio vivo delante de ti. Verdaderamente, amado hermano Daniel, estas palabras nos llenan de esperanza. Estaba escuchándolo atentamente, cómo impactan dentro de uno de nuestro espíritu, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Así que desde aquí darle las muchas gracias, agradecerle por su tiempo, por este tiempo que nos ha prestado, que ha colaborado con nosotros. El agradecido soy yo, hermano. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por su tiempo, gracias por servir a Dios de esta manera. Y creo que no va a ser ni la primera ni la última en que nos mantengamos en contacto. Así que nos seguimos manteniendo en contacto, Daniel. Y muchas gracias. Gracias por compartir este mensaje para toda la audiencia. Amén. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Adiós, pastor. Un abrazo. Estamos en contacto. Igualmente para ustedes.